Buenos días, alumnos, espero que se encuentren bien. Ante todo debemos estar agradecidos a Dios, al corazón de Jesús, por permitir que nos volvamos a encontrar hoy en una nueva sesión de clase. Les traigo una oración en el día de hoy, especialmente dedicada a todos los enfermos. Te pido por la salud de la persona que esté en este momento pasando por la difícil etapa de la enfermedad. Clamo a ti porque su salud sea restaurada, que todo mal desaparezca de su cuerpo y de su mente. Grande Padre eres y sé que escucharás mi súplica. Amén. Mi nombre es Marelis Ramos, profesora en Ciencia y Tecnología. El tema de esta semana es sobre la ley de Gay-Lussac. Estoy atenta para cualquier duda que se les presente ante sus actividades. La ley experimental de los gases es una ley que combina la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Estas leyes se refieren a cada una de las variables que son presión, volumen y la temperatura absoluta. La ley de los gases, fíjense que tiene 4 variables allí. Tiene 4 leyes, de las cuales se van a estudiar cada una aparte. Fíjense, la ley de Boyle relaciona lo que es la presión y el volumen de los gases, pero tiene sus unidades presentes. Fíjense, en presión tiene lo que es atmósfera, pascales y milímetros de mercurio. Tenemos la ley de Charles, que relaciona lo que es el volumen y la temperatura de los gases. Tenemos allí mililitros y litros. Ya saben que, la temperatura la vamos a medir de otra manera, en grados Kelvin o grados centígrados. Tengo la ley de Gay-Lussac, donde va a estar presente lo que es la presión y la temperatura. Tengo grados Kelvin, mis unidades. Y ya saben que la presión, la voy a tomar en cuenta con las unidades de atmósfera, pascales y milímetros de mercurio. Aparte de eso, tenemos las leyes combinadas de los gases, donde vamos a tomar en cuenta todas esas variables. Lo que es presión, volumen, temperatura, van a estar presentes todas en las fórmulas. Tenemos la ley de Gay-Lussac, lo cual me indica que en un volumen constante de gas, la presión que ejerce en las paredes del recipiente es proporcional a la variación de la temperatura. ¿Qué me quiere decir esto? Al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por lo tanto aumenta el número de choques contra las paredes. Es decir, aumenta la presión, ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Tenemos varias fórmulas en las cuales en cada uno de los ítems, cuando se les pida la información, ustedes van a utilizar cada una de estas fórmulas. Tienen la presión 1, presión 2, la temperatura 1 y la temperatura 2. En la presión 1, fíjense que me dice que voy a multiplicar lo que es la temperatura por la presión 2, dividido entre la temperatura 2. Luego, cuando me voy a la fórmula número 2, me dice que voy a multiplicar lo que es la presión 1 con la temperatura 2 y lo voy a dividir con la temperatura 1. Tengo la temperatura 1, donde voy a multiplicar lo que es la presión por la temperatura 2 y voy a dividirlo entre la presión 2.
Y por último tengo la temperatura 2, donde voy a multiplicar la temperatura 1 por la temperatura 2, dividido entre la presión 1. Tengo el ejemplo número 1, donde voy a tomar en cuenta la fórmula. Voy a determinar qué tipo de fórmula voy a usar. En este caso, cierta cantidad de gas se encuentra a la presión de 790 milímetros de mercurio cuando la temperatura es de 98,15 grados Kelvin. Determine la presión que alcanzará si la temperatura sube hasta los 473,15 grados Kelvin, si el volumen se mantiene constante. Primero coloco mis datos. Fíjense que tengo una presión. Tengo mi presión 1. Mi presión 1 es 790 milímetros de mercurio. Luego me sigue cuando la temperatura es de 298,15 grados Kelvin, es mi temperatura 1. Luego me dice, determine la presión que alcanzará si la temperatura sube a los 473 grados Kelvin. Se supone que allí la presión 2 es mi interrogante y mi temperatura 2 son los 473 grados Kelvin. Aplico mi fórmula, como me están pidiendo lo que es la presión 2. Divido lo que es la presión, multiplico la presión 1 por la temperatura 2 y voy a dividir entre la temperatura 1. Y hago mi sustitución aquí con los números. Fíjense, mi presión 2, 790 milímetros de mercurio por 473 grados Kelvin entre 298,15 grados Kelvin. Allí multiplico y voy a dividir. Eso me da 1,253,68 milímetros de mercurio. Fíjense, se van los grados Kelvin, tacho los grados Kelvin y me queda en milímetros de mercurio porque me están pidiendo allí es la presión. Y acuérdense que la presión siempre va a ser en las unidades de atmósfera, milímetros de mercurio o pascal. Tengo mi ejemplo número 2. Un gas a una temperatura de 35 grados centígrados y una presión de 40 milímetros de mercurio se calienta hasta que su presión sea de 760 milímetros de mercurio. Si el volumen permanece constante, ¿cuál es la temperatura final del gas en grados centígrados? Debemos estar pendientes qué es lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Fíjense que la temperatura debe estar en grados centígrados al final. Allí no tengo que sumar los 273 para convertir los grados Celsius en grados Kelvin. Solamente lo dejo así. Como el ejercicio me está pidiendo al final que debo tener la temperatura en grados Kelvin, aquí en la temperatura 1 no debo sumar los 273 grados Kelvin. Ok, fíjense, tengo mi temperatura 1, 35 grados centígrados. Luego me dice, y una presión de 40 milímetros de mercurio, es mi presión 1. Se calienta hasta que su presión sea de 760 milímetros de mercurio, es mi presión 2. Pero mi interrogante es la temperatura 2. Busco mi fórmula, la cual debo aplicar. Y coloco temperatura 2 es igual a temperatura 1 por la presión 2 y voy a dividir entre la presión 1. Hago mi operación 35 grados Kelvin por 760 milímetros de mercurio
Voy a multiplicar y voy a dividir entre los 440 milímetros de mercurio. Eso me va a dar un total de 60,454 grados centígrados. Fíjense que allí se van lo que son los milímetros de mercurio, los debo tachar y me queda en grados centígrados. Tengo un ejemplo número 3. Un gas contenido en un recipiente se encuentra sometido a una presión de 2 atmósferas a la temperatura de 27 grados centígrados. ¿Qué temperatura adquiere si se le aplica una presión de 3 atmósferas? Hago mis datos. La presión 1 es atmósfera. Acuérdense que la presión va en atmósfera. Mi temperatura 1 es 27 grados centígrados, pero fíjense que en el ejercicio no me están pidiendo que al final sea en grados centígrados ni nada por el estilo, ¿ok? Como no me lo están pidiendo, yo debo allí sumar lo que son los 273 para convertir en grados Kelvin. Tengo mi temperatura 2, que es mi interrogante, y tengo mi presión 2, que son 3 atmósferas. Busco cuál es la fórmula que debo utilizar y fíjense que es temperatura 2 es igual a temperatura 1 por presión 2 y es dividido por la presión 1. Me voy a realizar mi operación, coloco mis 300 grados Kelvin, que es mi temperatura 1, multiplicado por las 3 atmósferas, que es mi presión 2, y voy a dividir entre las 2 atmósferas, que es mi presión 1. Hago mi operación, eso me da 450 grados Kelvin. Se van lo que son las atmósferas, tacho atmósfera y me queda en grados Kelvin, porque me están solicitando en el ejercicio lo que es la temperatura. Tienen aquí la resolución de los ejercicios de Gay-Lussac. Tienen 5 ejercicios en los cuales ustedes van a poner en práctica todas las fórmulas que les acabo de dejar allí. Y bueno, tienen los ejemplos. Los ejemplos son iguales. Ustedes tienen que determinar, leer bien el ejercicio y a partir de la fórmula ustedes van a realizar su problema. Gracias.